Hola, ¿qué tal, queridos amigos del curso de circuitos? Hoy vamos a hablar de un tema bastante entretenido porque es acerca de uno de los circuitos integrados más versátiles que ha existido. Estamos hablando de el Timer 555, el circuito integrado más famoso en la electrónica. Estamos hablando de un circuito bastante simple, pero que combina de una manera bastante armónica la parte digital con la parte analógica. Ustedes ven que es un dispositivo apenas de 8 pines, donde el pin número 1 es el pin de 0 voltios o tierra, el pin número 2 es el trigger, la salida la encontramos en el pin número 3, el reset asincrónico y también funciona con lógica negativa. Por lo general, si ustedes conectan aquí 5 voltios, el dispositivo funciona. Si le conectan 0 voltios, el dispositivo se resetea. El pin número 5 es el pin de control, ya vamos a hablar un poquito más de ese pin. El pin número 6 es el pin de voltaje de umbral. El pin número 7 es el de descarga. Por lo general ahí se pone un condensador y se descarga el condensador en ese pin. Y el pin número 8 es la alimentación positiva. Aplicaciones del timer las encontramos aquí: osciladores, señales de reloj, generadores de pulso, rampa y onda cuadrada, alarmas contra robo, monitores de voltaje, temporizadores. Requieren algo que produzca intervalos de tiempo medido, utilizan un 555. Para entrar más o menos en lo que es los conceptos, vamos a hablar de conceptos que se tienen que manejar para poder saber de lo que estamos hablando. Entonces los multivibradores tienen estos conceptos. Vamos a hablar primero de una parte como tal y otra parte un lenguaje coloquial. Entonces, en un configurador estable, ese es también conocido como oscilador de carrera libre. Es un circuito capaz de cambiar de un estado a otro sin intervención externa. Al ser conectado automáticamente comienza su ciclo permaneciendo en un estado por cierto tiempo, cambiando al otro estado y permaneciendo en el mismo tiempo que en el estado anterior. Coloquialmente podríamos decir que cambia de un estado al otro, 0 a 1, sin permanecer en ninguno de ellos por mucho tiempo, solo mientras dura la oscilación. Claro que la oscilación puede ser larga, pero nunca infinita, siempre cambiará en tiempos finitos de estado. El siguiente concepto es el estado de biestable. Es un circuito capaz de cambiar de un estado al otro, pero a diferencia del anterior, este circuito necesita forzosamente de un pulso externo para cambiar sus estados. No puede hacerlo automáticamente y puede mantenerse en un solo estado indefinidamente y siempre y cuando no reciba un pulso externo. Coloquialmente diremos que pasa de un estado al otro, 0 al 1, y se queda ahí hasta que nosotros decidamos. Puede ser 2 horas un estado, 5 minutos en el otro. El tiempo es aleatorio. Y el último concepto que necesitamos es el concepto de monoestable. Este circuito tiene la característica de que necesita un pulso externo para cambiar de estado. Pasando de un periodo de tiempo, este regresa al estado anterior. Es imposible mantener el estado activo indefinidamente. A este circuito comúnmente se le conoce como un timer. Coloquialmente se puede decir que cambia de un estado al otro solo por un rato y luego vuelve a su estado inicial. Este es la composición del timer 555 si lo vemos de adentro. Estos son los pines externos que ustedes ven aquí. Entonces se compone inicialmente de 5 partes. La parte A es está conformado por 3 resistencias, donde lo que vemos es que las resistencias son iguales, y lo que tenemos en este punto donde está señalando el mouse y en este punto es 1/3 de VCC y 2/3 de VCC respectivamente, sabiendo que las resistencias, al ser todas iguales, cae 1/3 del voltaje VCC en cada una de ellas. La parte B está compuesta por 2 comparadores. Estos comparadores lo que hacen es que si existe un voltaje más positivo en el terminal positivo, ¿sí?, entonces él manda un 1. Si existe un voltaje más negativo en el terminal positivo, él tiene que mandar un 0. Y ese es un entendimiento de lo que hace un comparador. La parte C es un lag SR o un cerrojo SR.
lo que hace es simplemente que yo puedo setear o resetear en momentos determinados. Simplemente cuando set es 1 y reset es 0, seteamos. Si reset es 1 y set es 0, reseteamos. Y si ambos son ceros, la salida no cambia. Cuando establecemos la salida 1, 1, es decir, reset 1 y set 1, estamos hablando de una condición de ambigüedad que no es posible que se dé o que debería no darse. La parte D es simplemente un transistor. Observen que el Q negado se conecta con la parte de la base del transistor, y ese transistor puede ponerse o no en corto. Si yo pongo aquí un 1, o si por ejemplo en Q negado apareciese un 1, el transistor se corta, ¿cierto? O sea, el transistor desde el emisor hasta el colector forma un corto. Y de lo contrario, pues se deja como si fuese un circuito abierto. Entonces sirven más que todo para descargar por medio del pin 6 un condensador. La parte E es un inversor. Ese inversor tiene la característica que coge el Q negado y lo invierte para que aquí obtengamos Q. La característica de este inversor es que en las versiones LM555 puede otorgar o suministrar una corriente de hasta 100 miliamperios. Entonces veamos paso por paso cada una de estas cosas. Veamos la parte A. La parte A, entonces habíamos dicho que es un divisor de tensión. Donde las resistencias son iguales, siempre va a caer un tercio del voltaje en cada una de esas resistencias. Por lo tanto, aquí en este punto aparecerá un tercio de VCC y en este punto aparecerán 2 tercios de VCC. La parte B son dos amplificadores operacionales conectados como comparadores. Ellos utilizan el voltaje de umbral y el voltaje de disparo para compararlos con los respectivos voltajes que suministra el divisor de tensión de la primera parte que habíamos hablado hace un poco. Entonces estamos hablando de un tercio de VCC y 2 tercios de VCC respectivamente. La parte C entonces es un cerrojo biestable. Esta parte puede setear o resetear la salida, ¿no? Pero tengamos en cuenta la siguiente tabla de verdad. Si reset es 0 y set es 0, la salida no cambia. Si reset es 1 y la salida y set es 0, la salida es 0. Si set es 1 y reset es 0, estamos hablando de que la salida es 1. Y si set es 1 y reset también es 1, ahí sí tenemos un problema, porque yo no puedo resetear y setear al mismo tiempo. Entonces lo que estaríamos haciendo es teniendo una condición de ambigüedad que es posible que se dé, pero tenemos que evitarla a toda costa, porque ahí sí no sabemos si queremos resetear o setear. Es como querer prender y apagar la luz al mismo tiempo. Es una cosa así, ambigua. La parte D es entonces un switch en forma de transistor. Él tiene el colector abierto. Ahí en ese colector podemos conectar ya sea un condensador o una resistencia con un condensador, dependiendo de la configuración que yo necesite. Entonces lo que necesitamos ahí es descargar un capacitor externo, efectivamente cortocircuiteando sus pines. Y la parte E entonces es un amplificador de potencia. Básicamente puede suministrar hasta 100 miliamperios, como habíamos dicho, para que el Q negado quede como Q. Hablemos un poquito del terminal de voltaje de control pin número 5. Por lo general, y si ustedes han visto algunos planos por internet, se conecta a un capacitor de 10 nanofaradios entre el pin 5 y tierra. ¿Esto con qué fin? Esto es para que puentee a tierra los voltajes de ruido y modulación de la fuente de potencia para minimizar el efecto de ruido en el voltaje de umbral. Una resistencia de 10 kilo ohmios entre el pin 5 y VCC cambia el voltaje de umbral a 0.5 VCC y el voltaje de disparo a 0.25 VCC. También hay que recordar que es de mucha utilidad utilizar a veces 2555. Para utilizar 2555
nosotros utilizamos, o podríamos obviamente utilizar el 556, que es dos integrados 555 en uno solo. Eso puede ser de bastante utilidad. El timer 555, a su salida, ese inversor que ustedes vieron de la parte E suministra y consume corriente. Cuando la salida es alta y tenemos una carga conectada, él puede entonces suministrar corriente. Pero cuando la salida es baja, él puede entonces consumir corriente. Entonces ese detalle pues para que también se debe tener en cuenta. Entonces empezamos con nuestro generador monoestable. Es el primero que vamos a ver para qué funciona y cómo es nuestra configuración. La configuración simplemente se basa en el 555 conectado de esta manera. Cuando quieran ustedes pueden pausar el video para mirar exactamente cómo es la configuración y lo vean pues de una manera mucho más lenta y detallada. Utilizamos apenas entonces una resistencia y un condensador. Esta resistencia que ustedes ven aquí puntuada es opcional, es simplemente para que en algunas ocasiones él mantenga el voltaje VCC aquí, y ese voltaje aparecerá entonces en el pin 2. Entonces estamos hablando de que este es nuestro estado inicial. En nuestro estado inicial yo tengo un voltaje aquí VCC que está entrando por el pin 2. Entonces estamos aquí con un voltaje de VCC. Como ese voltaje VCC es más positivo que un tercio de VCC, que es lo que cae en este pin que estoy señalando acá, entonces como ese voltaje es positivo, vamos a mirar que también se aplican los conceptos que ustedes vieron de álgebra o de aritmética, donde más por menos da menos. En este caso, un más por un menos da menos, significa que está el set en 0. Inicialmente el reset también debe estar en 0. Por lo tanto, la salida no cambia. Inicialmente, entonces, ¿qué tendremos nosotros? Nosotros tendremos que Q es igual a 0, pero que Q negado es igual a 1. En este caso, Q negado igual a 1 lo que hace es tener en la salida de ustedes ven aquí el colector abierto, que es el pin número 7. Este se asemejaría como a un cortocircuito, por lo tanto el condensador no está cargado. Esa es nuestra condición inicial. Cuando nosotros por medio de este pin número 2, que puede ser una señal cualquiera, hacemos lo que se llama un disparo, ese disparo es esto de acá. Simplemente bajamos un momento la señal que venía en VCC, la llevamos hasta 0 y después pues la soltamos otra vez a VCC. Ese es un pulso de tiempo muy corto. Cuando eso pasa, ¿qué ven ustedes aquí? Cuando pasa de VCC a 0 voltios, entonces ya tenemos aquí un voltaje de 0. Como 0 es más negativo que un tercio de VCC, entonces tenemos que aquí tenemos un voltaje más negativo. Por lo tanto, menos por menos da más. Cuando nosotros tenemos un más aquí, lo que hemos hecho es setear este cerrojo. Al setearlo, Q es igual a 1, pero Q negado es 0. Al ser 0, pues simplemente este transistor no queda ya encendido, sino que queda apagado. Es decir, ya no tenemos un corto entre los pines del condensador. ¿Y qué pasa? Entonces, por medio de esta resistencia, el condensador se va a cargar, porque aquí tenemos un voltaje VCC, la corriente circulará entonces por la resistencia, después por el condensador, y el condensador se empezará a cargar. Obviamente, cuando el condensador se carga por medio de una constante de tiempo, por unas constantes de tiempo. La constante de tiempo es R por C, y a esa constante de tiempo la llamamos tau. Entonces decimos que un condensador se carga en 5 constantes de tiempo o 5 taos, es decir, 5 por RC es el tiempo en el que el condensador se llega a cargar. Pero veamos qué pasa en el momento en el que él se está cargando. Cuando él se está cargando, entonces hablamos de un momento de volver al estado estable. ¿Y qué pasa? Si ustedes ven aquí, está conectado el pin 6 y el pin 7.
en la misma posición, es decir aquí, como si conectáramos de aquí a aquí. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje de carga del condensador también está conectado al pin que se llama de umbral. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos 2/3 de VCC. ¿Qué pasa cuando el voltaje es más positivo que 2/3 de VCC? Cuando es positivo, entonces decimos que aquí más por más da más. Por lo tanto, tenemos que reset es igual a 1. Y en ese momento, cuando reset es igual a 1, Q negado es igual a 1 y Q es igual a 0. Por lo tanto, el transistor se vuelve a encender otra vez poniendo un corto en el condensador, y ese corto es inmediato. Entonces simplemente se carga durante un instante de tiempo y otra vez pum, vuelve y se corta, dejándolo otra vez descargado. Entonces nuestras formas de onda son las siguientes que nosotros vemos aquí. El trigger del pulso 2, simplemente le damos un pequeño disparo. Ese disparo ya después miraremos que no puede superar un tiempo determinado, y después entonces ese disparo hace que el condensador se cargue. Cuando el condensador se carga, la salida, que es el pin número 3, que es donde lo que yo llamo en el cerrojo el Q, queda en 1. Entonces el Q queda en 1 durante ese intervalo de tiempo. Aquí empezamos a cargar el condensador, y aquí hemos descargado el condensador de una forma abrupta. Para que las cosas funcionen, entonces es recomendado seguir estas indicaciones de acá. Cuando quieran pueden pausar el video para que lo puedan ver con mayor detenimiento. El T-on, que es el tiempo de encendido, es igual a 1.1 C por R, es decir, 1.1 la constante de tiempo. El pulso recomendado del disparo debe ser menor o igual a el tiempo de encendido dividido en 4. Donde esa condición no se llegue a cumplir, lo que tenemos es la condición de ambigüedad, puesto que tendríamos, si el disparo está encendido, ¿cierto?, tendríamos la condición de que set es 1 y reset es 1 al mismo tiempo, teniendo una condición de ambigüedad. Entonces tenemos que asegurarnos de que el tiempo de disparo sea menor al tiempo de encendido sobre 4. En este caso vamos a decir que estas fórmulas que están aquí, el tiempo de encendido y el tiempo de disparo están en segundos, el condensador está en faradios y la resistencia está en ohmios. El fabricante sugiere que para que la cosa funcione, el condensador debe estar dentro de 470 picofaradios hasta 470 microfaradios. De ahí para allá el fabricante no garantiza que la cosa funcione. Lo mismo para las resistencias, debe estar dentro de 1 kiloohmio hasta 3.3 megaohmios. Entonces, ¿cómo hacemos para que vaya a haber apenas un pequeño disparo? Lo que hacemos es, esto puede ser un botón. Obviamente, si yo, esto está aquí, este condensador y esta resistencia están para establecerse en 2 segundos. Cuando yo presiono esto, tengo que tenerlo presionado durante menos de 2 segundos. Habíamos visto la fórmula y habíamos dicho que era 2 segundos dividido 4, es decir, esto debería estar encendido o presionado máximo por 500 milisegundos. Entonces, ¿cómo hacemos si, digamos, llegase una persona a presionar este botón y lo deja presionado durante más de 2 segundos? La idea es entonces que para que eso funcione, nosotros ponemos, y este es un pulso para el generador, un condensador y una resistencia. Este condensador y esta resistencia lo que hacen es hacer un filtro pasa altos, que al mismo tiempo es un derivador. Entonces, ¿cómo funciona lo del filtro pasa altos? Este es el filtro pasa bajos, tal cual, esta es la configuración. Entonces ese filtro, o lo que queremos hacer, lo basamos de acuerdo a esta idea. La idea que dice que es imposible cambiar la tensión de un capacitor por una cantidad finita en el tiempo cero, ya que lo anterior requeriría una corriente infinita a través del capacitor. Un capacitor se opone a un cambio abrupto de la tensión entre sus placas de una manera análoga a la forma en que un resorte se opone a un cambio abrupto en su desplazamiento. Es decir, si nosotros tenemos una señal que es como la del pulso que ustedes vieron ahí, es un botón como esta que prende y apaga, lo que el condensador, una vez cargado, se va a oponer a que haya un cambio. En ese momento estamos haciendo un cambio de 5 voltios o de VCC a tierra. El condensador se va a oponer a ese cambio. Entonces lo que hace es que el condensador inicialmente se comporta como un corto
en alta frecuencia. Como el tiempo de cambio es muy pequeño, significa que la frecuencia es muy alta, dejando pasar todo el voltaje a la resistencia. Pero una vez el condensador, una vez le hemos aplicado 0 voltios al condensador, entonces el condensador se empieza a descargar de una manera similar a como lo estamos viendo acá. Entonces lo que estamos haciendo es como una derivada de esta función. Esto, el voltaje de salida, es una derivada del voltaje de entrada. Entonces al forzar esta entrada a que se derive, precisamente tenemos el pulso que nosotros necesitamos, que es este de aquí. O sea, cuando ven ustedes que va de positivo a negativo, pues nosotros tenemos este pulso de aquí y otra vez vuelve a positivo. La idea entonces es que este es el tiempo de carga del condensador otra vez, el tiempo de carga otra vez a un voltaje positivo que nosotros tenemos ahí. Entonces la constante de tiempo, o 5 constantes de tiempo de esto, del condensador a la resistencia, deben ser menores a el tiempo de encendido dividido 4. Y así nosotros entonces, poniendo ese condensador y esa resistencia, hacemos que la cosa funcione como hemos pretendido. Aquí tenemos un ejemplo de un timer de 60 segundos. Esta resistencia y este condensador están diseñados para que el tiempo de carga del condensador sea de 60 segundos. Simplemente ustedes le dan aquí Start, ¿cierto? Y cuando le dan Start, vean que está conectado justo a al pin número 2. Para resetear en cualquier momento lo que ustedes están haciendo, le dan Stop aquí y lo conectan al pin número 4, que es el del reset. Basados en la misma lógica del circuito filtro pasaltos o derivador, podemos utilizar una conexión que la llamamos timer con retraso a la conexión. Es decir, nosotros inicialmente encendemos acá, pasa un determinado tiempo y después de que ha pasado ese determinado tiempo, lo que nosotros queremos hacer se enciende. Esto es de bastante utilidad en la industria. Entonces miren la configuración acá. Esta es nuestra configuración. Nosotros aquí le damos un pulso, o sea, cerramos este interruptor. Al cerrarlo estamos haciendo esto, encendemos. Al encenderlo, la salida arranca de manera retardada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que en el condensador no puede pasar o haber un cambio de tensión abrupto. El condensador inicialmente está descargado, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esto, cerramos, el condensador se comporta entonces como un cortocircuito, puesto que el tiempo de cerrar el circuito fue muy rápido, significa que la frecuencia es muy alta y hace que todo ese voltaje, entonces obviamente no pasa aquí. Este condensador está descargado, el condensador entonces tiene un voltaje de 0 voltios, no va a pasar los 15 voltios inmediatamente a él, sino que inicialmente pasa a la resistencia. A medida que va pasando el tiempo, entonces el condensador, a medida que se va cargando, la resistencia pierde su voltaje, que es más o menos lo que nosotros vemos aquí. Entonces inicialmente ustedes ven que el pin número 2 y el pin número 6 están conectados al mismo punto, que es el voltaje de la resistencia. Cuando se cierra el circuito, todos los 15 voltios van a esta resistencia, por lo tanto VCC es mucho más grande que 1/3 de VCC, y VCC es mucho más grande que 2/3 de VCC, teniendo la siguiente configuración, donde este voltaje positivo es más positivo que este, por lo tanto más por menos da menos, y aquí más por más da más, teniendo un reset, es decir, la salida en ese momento debe estar en 0, y así inicialmente inició en 0 volt. Cuando nosotros nos encontramos en este punto donde está señalado el mouse, hemos visto que el voltaje ha bajado ahora, el voltaje de descarga, ¿no? El voltaje ha bajado ahora a un voltaje que es inferior a 2/3 de VCC, por lo tanto aquí un menos por más da menos, y ahora tenemos la condición 0,0, es decir, la salida no cambia en ese momento, pero venía como un 0 a la salida. En este momento, cuando nos encontramos en esta posición, vemos que aquí tenemos un menos, el voltaje es por lo tanto inferior a 1/3 de VCC, menos por menos da más, seteando el latch y al mismo tiempo seteando
la salida. Entonces la salida queda seteada. Cuando llega a este punto ustedes ven que ahora se prende y se va a prender indefinidamente porque este trigger, que es el pin número 2, va a llegar indefinidamente hasta 0 y ningún evento externo lo va a hacer cambiar. Por lo tanto ustedes ven aquí el tiempo de retardo, obteniendo esta salida que la vemos más grande, pero teniendo en cuenta que este tiempo de retardo tiene una fórmula idéntica a la del timer monoestable, que es 1.1 la resistencia por el condensador. Entrados en ese punto, pues ya podemos ver aquí lo que es el generador estable. ¿Qué es el generador estable? Es esta configuración donde tenemos dos resistencias y un condensador. Entonces, inicialmente, ¿qué pasa? Ustedes ven que VCC está conectado a través de las resistencias y llega al condensador y aquí termina en tierra. Por lo tanto, el condensador se empieza a cargar por medio de estas dos resistencias, como vemos acá en este dibujo. Una vez, ustedes ven aquí que está conectado tanto a 6 como a 2, es decir, como tanto a umbral como a disparo. Es decir, una vez ese voltaje llega a 2/3 de VCC, entonces hemos activado este transistor poniendo un corto acá entre la resistencia R2 y el condensador. Entonces este condensador se va a descargar por medio de esta resistencia, entonces se va a descargar pues de manera exponencial. Una vez se haya descargado o esté en su proceso de descarga, otra vez llega a un voltaje que es inferior a 1/3 de VCC. Cuando es inferior a 1/3 de VCC, entonces se setea otra vez la entrada y este transistor otra vez se deja como un circuito abierto, otra vez produciéndose el efecto de carga. Entonces vemos que esta es la salida tal cual del condensador y esta es el voltaje de salida, poniendo una parte en un voltaje alto y la otra parte del tiempo en un voltaje bajo. Entonces vean la forma de onda que nosotros vamos a tener. Esta forma de onda es la salida estable, es como un oscilador de carrera libre o un reloj. Miremos también que hay un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. El tiempo de encendido más el tiempo de apagado son los encargados de dar el periodo. Basados en ese orden de ideas, obtenemos estas fórmulas que ya son obtenidas de la forma en cómo se carga y se descarga el condensador, donde tenemos un tiempo de encendido, un tiempo de apagado. El periodo es el tiempo de encendido más el tiempo de apagado. La frecuencia es el inverso del periodo, es decir, el inverso de este número. Tenemos también un ciclo útil, ¿sí? Cuando quieran pausan el video y hacen los cálculos que necesiten por medio de las fórmulas que aquí les he dejado. También hay que recordar que como el generador monoestable, el estable también tiene pues unos parámetros de condensador y resistencia de donde uno no se puede salir, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, son estos. Los pausan el video y lo observan. Seguimos entonces mirando que esta configuración tal cual de una resistencia de 1K, de 144K, la R2 y un condensador de 100 nanofaradios nos da un oscilador de 5 voltios, porque 5 voltios es el voltaje al que yo le conecto la VCC, y un voltaje de y una frecuencia de 50 Hz. Aquí también tenemos un circuito muy sencillo que ya es simplemente la indicación de que cuando yo prendo aquí on, se activa un LED y solamente lo apago por medio de la presión de este off. Entonces tal cual, este está en configuración set reset, entonces aquí yo seteo y aquí reseteo. Aquí también vemos el ejemplo de que por medio de un 555 y unos flip-flops y un decodificador 74LSC47 podemos hacer un contador de 0 a 9. Ustedes pueden pausarlo y mirar exactamente qué es lo que estamos haciendo. Por último, entonces vemos un circuito también on-off. Cuando yo presiono aquí una vez, entonces el circuito se enciende. Cuando vuelvo y presiono, el circuito se apaga. Es un circuito muy útil para cosas de automatización o pequeños automatismos que ustedes quieran realizar.
Eh, la diferencia es donde yo conecto el condensador aquí que está en el pin de control. Si lo conecto este condensador a VCC, la salida empieza encendida. Si lo conecto a tierra, la salida empieza apagada. Y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.